Bienvenido entonces a todas y todos a nuestra clase de cuarto medio, ya el cierre de nuestra unidad. Recuerden que en esta unidad estuvimos hablando sobre las normas sociales, ya el contexto en el que surgen, la presión social y todo lo que las involucra. Ahí, José Tomás, estamos en cuarto medio, se equivocó de clase. Ya lo vamos a ayudar a salir. Bien, entonces vamos a partir, como siempre, con nuestro objetivo de la clase, que en este caso es construir habilidades para resistir la presión de pares. ¿Ya? Vamos a tratar de ahí de comprender por dónde tenemos que desarrollar estas habilidades cuando nos enfrentamos a estos contextos de presión social. ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Qué es lo que debiésemos fortalecer? ¿Sí que copian el objetivo? Yo, mientras tanto, voy a ir pasando la asistencia de modo silencioso. Vamos copiando el objetivo mientras yo estoy pasando la asistencia. Bien, ahí estoy listo con la asistencia. Voy a copiar ahora en el chat el objetivo de la clase. Bien, ahí les copié entonces el objetivo. Vamos ahora a partir y vamos a partir con el concepto de presión de grupos, ¿ya? Principalmente un proceso que ocurre entre los adolescentes. Vamos a ver este video y vamos a reflexionar un poco de la información que nos entrega. Hoy vamos a ver la presión de grupo en adolescentes. ¿Qué es?
Es la fuerza que ejerce un determinado grupo hacia una persona. Puede influir, por un lado, en sus conductas, y por otro, en sus decisiones. La identificación con su grupo social determina, por un lado, su desarrollo, y por otro, su maduración. Las influencias pueden ser positivas o negativas. ¿Qué factores influyen? En primer lugar, la falta de habilidades sociales, tales como la asertividad, hablar en público, o la empatía. En segundo lugar, les afecta la baja autoestima. 3. Una baja percepción del riesgo. Tienden a pensar que todo está bajo su control. También puede afectar la falta de comunicación con los padres. En quinto lugar, afecta los límites y normas inadecuadas en casa. Por último, la tendencia al riesgo, compuesta por la necesidad de experimentar alto nivel de influencia y el no medir las consecuencias. Tipos de influencias. Por un lado, las positivas, como pueden ser una mejora del rendimiento académico, mejora de las relaciones sociales, mejora su capacidad comunicativa y de hablar en público, influye en el inicio de nuevas actividades deportivas, apoyo social ante enfermedades o eventos traumáticos. Por otro lado, las influencias negativas pueden ser el consumo de alcohol y otras drogas, la práctica de sexo antes de la maduración adecuada, prácticas de riesgo, por un lado, por conductas temerarias, y por otro, por el seguimiento de modas. Formar parte de grupos con ideas extremistas. ¿Qué podemos hacer para fomentar las buenas influencias? Fortalecer su autoestima. Por un lado, reconociendo sus logros, y por otro, reconociendo y mejorando sus fallos. En segundo lugar, mejorar la comunicación en casa. Esto lo mejoramos, fomentando la confianza, y dándoles la privacidad que necesitan. Como adultos, también debemos. En primer lugar, conocer sus intereses, y ofrecerles nuevas alternativas de ocio. En segundo lugar, estar informados de las modas del momento. Por último, conocer sus opiniones sobre temas como alimentación, política, o sobre su futuro. Bien, entonces este fue un video un poco más extenso de lo que comúnmente, pero que habla sobre el tema de la presión social. Déjenme aceptar a los compañeros que se están sumando para que pasemos a la reflexión. Bien, continuamos entonces.
¿En qué contextos entonces, a ver, vamos escribiendo en el chat o pueden prender su micrófono? ¿Ustedes creen que se puede sentir presión social? ¿En qué momentos o en qué instancias puede surgir la presión social que los puede llevar a tomar o actuar en actos que muchas veces no estarían de acuerdo? Vayan escribiendo en el chat o pueden prender su micrófono. A ver, tenemos acá los comentarios que ya han ido apareciendo. Buenos días, profesor. Hola, tía, buenos días. Eh, por ejemplo, muchas veces la presión social puede surgir cuando ustedes se relacionan con adolescentes o jóvenes mayores que ustedes. ¿Ya? Esta típica idea de ustedes tienen algunos comportamientos o hacen algunas cosas que quizás los restos no hacen, ya sea por la edad, el consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, consumo de alcohol, consumo de drogas, cigarrillos, que muchas veces se inician de manera temprana, ¿ya? Manera temprana me refiero antes de los 18, y caemos en el consumo de estas sustancias simplemente por caer dentro del grupo, o porque la dinámica del grupo también la realiza, ¿ya? No siempre voy a pensar de que todo es influencia, muchas veces es decisión de nosotros, ¿ya? Que a veces nosotros decidimos, por ejemplo, empezar a fumar antes de los 18 años, pero también se ve potenciado porque estamos en un contexto en que se permite, ¿ya? Si en el contexto en el que estamos la gente no fumase, o seríamos los únicos que fumáramos, lo más probable es que no lo haríamos, ¿ya? Lo dejaríamos como un vicio algo privado, y principalmente uno no parte en el consumo de cigarro por una necesidad a la edad de ustedes, sino que netamente es por convivencia con un grupo, ¿bien? Profe, y en las actividades que, por ejemplo, una persona realiza y se supone que a su edad la realizan personas como más pequeñas o niños, es igual algo parecido, ¿no? Sí, también hay una necesidad de encajar, ya cuando ustedes, no sé, sí, hay muchos adolescentes, muchos adultos que todavía conviven con niños, sobre todo con el tema de los juegos en línea, que muchas veces interactúan más con niños más pequeños que con gente de su propia edad. Sí, también hay un contexto de depresión social. Ahí la diferencia es que fue una actitud que se hacía de anticipación y como que se ha mantenido principalmente. No es una actitud nueva que se incorpora. Bien, ahí sí nos colocaron un ejemplo de cuando estamos recién conociendo a alguien y queremos caer bien. Efectivamente, también muchas veces caemos en esa oportunidad a veces no quiero tratarlo siempre todo el tiempo como que está mal, sino que como en esa instancia decir, sabes que sí, voy a darme la oportunidad de probar esto o de actuar de esta manera, ¿ya? Muchas veces, más que sentirnos obligados, creemos erróneamente que esta es la oportunidad de probar, ¿ya? Decimos, ya sabes qué, está la gente, me siento en confianza, voy a lograr algo, hagámoslo. Total, ¿qué más da? Y ahí es donde finalmente cometemos el error. O muchas veces más que cometer el error, no ponderamos realmente todas las consecuencias de nuestro actuar, ¿ya? Recuerden que siempre estamos sometidos a que lo que actuamos tiene consecuencias. Lo importante es saber efectivamente hasta dónde manejamos las consecuencias de los diferentes actos que cometemos. Tenemos una persona más que se sumó. Bien, entonces, ¿por qué debemos protegernos? ¿Ya? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de la presión social? ¿Ya? Que recuerden que es distinto a las normas sociales. ¿Ya? Nosotros ya hablamos de normas sociales, ahora estamos hablando de la presión. Cuando un grupo en específico nos lleva a actuar, ¿ya? Y generalmente la presión social surge, como decía un poco el video, en contextos en los cuales nosotros no debiésemos estar realizando esa acción, ¿ya? Hay algo social, quizás incluso una misma norma social nos dice que no lo hagamos, pero otros grupos nos motivan a cumplirlas. Bueno, lo primero es que la presión social influye en nuestras conductas, ¿ya? Realmente la presión social es la que nos lleva a actuar de maneras distintas a como nosotros lo haríamos en un contexto normal o tranquilo. ¿Bien? Muchas veces caemos en esto por identificarnos con un grupo, o por identificarnos con un grupo, podemos caer en decisiones que comúnmente no tomaríamos,
¿ya? Son estas acciones que se salen de nuestra lógica cotidiana, ¿ya? Cuando actuamos de una manera muy distinta a como lo haríamos normalmente. ¿Ya? Esas son las decisiones que se ven afectadas por la presión social. Y desde ahí entonces es que van a existir influencias tanto positivas como negativas en este contexto. Van a haber personas que nos van a incentivar a cumplir correctamente con nuestras obligaciones, van a haber otros que no, que en el fondo van a ser al contrario, van a ser un apoyo negativo. Hay otras que nos van a ayudar a cumplir. Muchas veces tenemos ciertos compañeros con los que si sabemos que si hacemos el trabajo nos va a potenciar y lo vamos a realizar. En cambio hay otros que en realidad nos vamos a dispersar y no vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Ahí entonces el contexto va a ir cambiando constantemente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con la presión social. No es un tema sencillo y son muchas las variables que ustedes tienen que tomar en cuenta frente a estos contextos. Como no siempre es bueno o no siempre es malo, va siempre a variar cómo nos va a afectar entonces la presión social. Por lo tanto, ¿cómo enfrentar la presión social? Lo primero es fortalecer sus habilidades sociales. ¿A qué me refiero con habilidades sociales? Me refiero a fortalecer su capacidad de análisis de las consecuencias, de su autoestima, de lo que viene ahí a continuación. Mejorar su autoestima es lo primero. ¿Realmente yo necesito hacer lo que me están pidiendo que haga? ¿Realmente necesito actuar de una manera distinta para poder insertarme en un grupo? Ustedes cuando hagan esa reflexión, piénsenlo realmente. Si mi autoestima es buena, yo tengo una autoimagen tranquila de mí mismo, lo más probable es que no voy a necesitar hacer este tipo de actos. Total, yo estoy tranquilo con mi actuar, me conozco, sé lo importante que soy y no necesito hacer más. Y si otra persona u otro grupo me desea valorar, tiene que hacerlo con mis características que tengo. No hay más, no hay menos. Y eso es lo que tiene que ser aceptado entonces por estas personas. Y ojo ahí también, el trabajo de la autoestima es clave para poder enfrentar la presión social. Y por sobre todo, el más importante, evaluar las consecuencias de mis actos. Evaluar hasta dónde voy a llegar y cuál va a ser el resultado de mi actuar. Si yo obro de tal manera, voy a tener ciertas consecuencias. Y muchas veces las obviamos. ¿Bien? Tenemos que ser capaces entonces de conocer las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlo. ¿Ya? Sobre todo estos que son súper meditados, ¿ya? Que sabemos que finalmente no lo haríamos. Entonces, estamos generando instancia para pensar, ¿lo haré o no lo haré? Y en ese pensar, ustedes tienen que evaluar finalmente cómo van con su objetivo. ¿Bien? Frente a la presión social, estos son los principales consejos. Mejorar la autoestima y evaluar las consecuencias de sus actos. De esa manera van a evitar caer en acciones que los puedan perjudicar y por sobre todo caer en la presión social. Bien chicos, entonces con eso damos por cerrada esta unidad, ¿ya? Correspondiente a las relaciones sociales. Ahora, antes de cerrar y para que quede registro en el video, vamos a revisar la actividad final del portafolio, ¿ya? De afectividad. La idea es que ahora ustedes lo puedan ver. Y en el segundo bloque vamos a resolver las dudas y lo vamos a desarrollar. Si alguno de ustedes ya lo desarrolló, en el segundo bloque entonces lo revisamos, de manera de cerciorarnos de que su entrega va a venir completa para este portafolio número 3. Y por supuesto para Profe, el cierre de unidad. de lo que se dividía en 4 cuadrados, ¿cierto? ¿O no? Se me confunde con la orientación. Sí, ese que se divide en 4 cuadrados, exacto. La misma actividad que usted acaba de nombrar. Bien, entonces este es la actividad final del portafolio número 3. Vamos a agrandar para que se pueda ver bien. Y dice, divide tu hoja en 4 cuadrados. Y escribe en cada uno de estos cuadrados lo siguiente.
Cuadrado número 1, una norma social de tu familia. Número 2, alguna norma social de tu escuela. Y número 3, una norma social de tu barrio. Y luego comenta algún hecho de presión social que haya vivido y especifica y dónde y qué tan incómodo fue. ¿Bien? Y hay un mínimo de 5 líneas. Ese sería tu cuarto cuadrado. Así de sencillo, de manera que ahí quedaron los espacios bien delimitados para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Vamos para la grabación.